Buenas tardes, queridos niños. Feliz sábado. Espero que se encuentren bien al lado de mamá y de papá. Vamos a dar continuidad a nuestro tema que teníamos. Hoy vamos a hacer el tema que titula De mimado a esclavo. Anteriormente habíamos visto que José había tenido sueños, ¿no? Dos sueños muy extraños. Por ejemplo, el sueño de las espigas de trigo, ¿ya? Que se inclinaban delante de la espiga de José. Esta es la espiga de José y estos representan a sus hermanos. También mencionaba que la luna, el sol y las estrellas se inclinaban delante de José. Niños, su papá de José le había mandado para que vaya a ver a sus hermanos cómo estaban. ¿Se recuerdan, verdad? Él fue. Además se llevó, dice qué cosa, la túnica que su papá le había regalado, ¿ya? Entonces los hermanos, anteriormente habíamos dicho que habían planeado algo muy malo para José. Entonces esta fue su oportunidad para los hermanos de José. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, ellos le agarraron, dicen, ¿no? Uno de los hermanos dijo, no le hagamos daño, pero no, los otros estaban llenos de furia, de ira, entonces le quitaron, dice, la túnica, le quitaron la túnica, lo agarraron a él, ¿ya? Le agarraron a él, los hermanos, y le metieron, ¿dónde? En un pozo, ¿ya? José estaba dentro del pozo, estaba llorando José, pero ellos no tenían compasión, ellos no estaban, como estaba su corazón tan infectado por el odio, entonces ellos estaban renegando contra José. José lloraba y nada, ¿no? Y justo en esos momentos, niños, pasaron, dice, unos mercaderes, ¿ya? Unos mercaderes quienes sus hermanos le vendieron a José, ¿no? Le vendieron a José por 30 monedas de plata. Increíble, ¿no, niños? Miren, José no quería irse, por favor, suplicaba, pero los hermanos de José, no, llévenselo, decían, ¿no? Y le vendieron a José. José estaba triste, ya estaba triste y se fue con aquellos hombres. Los hermanos de José, queridos niños, llegaron a la casa con la noticia de que José había sido destrozado, despedazado por una bestia. El papá, al ver la túnica pura sangre, empezó a llorar. Jacob era viejo y ciego, entonces lloró mucho por la pérdida de su hijo. Y los hermanos habían mentido a su papá. No, ellos se fueron, ellos ya no estaban ahí con el papá porque ellos estaban pasteando ovejas. Y en Egipto, queridos niños, José niños fue comprado por el capitán Potifar, ¿ya? Él fue niños llevado, ¿cómo? No había llevado como un niño que como él vivía en su casa, sino lo habían llevado como a un esclavo, niños. Él tenía que trabajar duro para ganarse, ¿qué cosa? Para ganarse el pan del día. Entonces el capitán Potifar le llevó a su casa, ¿ya? Pero ¿saben una cosa? José, niños, era un hombre, un joven leal. ¿Leal a quién? Leal a Dios. Él siempre, ¿qué hacía? Oraba, ¿ya? Él oraba y él empezó a comprender que sus hermanos no actuaron de mala manera porque Dios tenía un plan con él. Entonces José, niños, empezó a estar más en comunión con Dios. Pero ¿saben qué pasó? Cuando José estaba tan consagrado a Dios, pero ¿saben qué pasó? El capitán Potifar tuvo que viajar, ¿ya? Y la esposa del capitán Potifar se quedó sola en casa. ¿Y quién estaba a cargo de todo? Estaba a cargo de todo José, ¿ya? José estaba a cargo de todo. Entonces la esposa de Potifar le dijo a José, mira, nadie nos está viendo. Nosotros podemos huir de acá.
y nos podemos ir a un lugar donde nadie nos conozca. Pero ¿qué le dijo José? José le dijo, no, yo no puedo hacer eso a mi amo. No, pero no nos está viendo, ¿no? La mujer indagó. Entonces la mujer, al ser rechazada por José, inventó una gran mentira. Los soldados vinieron y ¿qué hicieron? Le llevaron, ¿a dónde? Le llevaron a la cárcel a José. ¿Saben, niños? La esposa de Potifar sabía que había hecho algo mal y José estuvo en la cárcel por muchos años. ¿Y saben qué pasó? José, niños, se ganó la confianza del carcelero. No, él caminaba libre por la cárcel, animando a las personas, escuchando sus problemas. Un día se encontró con el panadero y el copero. El panadero y el copero tuvieron sueños extraños, pero José pudo descifrar ese sueño, ¿no? Entonces, niños, José fue fiel, leal a Dios. Él se mantuvo puro hasta que él llegó a ser el faraón de Egipto, ¿no? Sobre él, ¿quién estaba? El faraón mayor, ¿verdad? Pero él era como el vicepresidente. Él tenía derecho también de ordenar. Él había, él había, le dijo el significado de su sueño al faraón y por eso el faraón le acomodó en un buen puesto. Niños, la lealtad es muy importante. Ustedes en sus libros van a ver una historia muy bonita de un perro que se llamaba Hachiko. Ustedes han debido ver esa película, ¿verdad? Entonces es muy bonita. Este perrito fue fiel hasta que su amo había muerto, ¿verdad? Él siempre le esperaba, dice, ¿dónde? En la terminal del ferrocarril. Dice que allá en Japón, niños, hay una estatua, como van a ver aquí en sus libros, hay una estatua, dice, del perrito, y le recuerdan, ¿no? a este perrito llamado Hachiko. Él fue leal a su dueño porque siempre le esperaba, dice, cada tarde, ¿no? En la terminal y se iban juntos a su casa. Pero un día no llegó, dice su dueño, porque había tenido un paro cardíaco, entonces murió. Pero él, como si no hubiera pasado nada, le esperaba todas las tardes, dice, ¿no? Hasta que un día el perrito había fallecido. Niños, es bueno ser leal. Nosotros niños nosotros tenemos que ser leal a Dios, también a nuestros padres. ¿Cómo podemos ser leales, niños? No tenemos que hablar mal de las personas, tenemos que guardar secretos, secretos que te cuentan, ¿ya? Cumplir las promesas que has hecho, ¿ya? Mantenernos siempre leales a Dios y a sus promesas. Y apoyar a quién? Apoyar a nuestros amigos en momentos difíciles. ¿Qué vas a hacer tú ahora? Tú vas a hacer la actividad de la página número 50. Ahí está, de mimado a esclavo, ¿no? Ahí tú vas a leer la historia de José, vas a completar esta página, también vas a leer de Hachiko y vas a hacer esta actividad, ¿de acuerdo? Esa es la tarea. Y no se olviden, niños, de hacer el resumen en sus carpetas y los dibujitos. ¿De acuerdo, niños? No se olviden, entonces espero que les haya gustado la historia. Muchas gracias por escucharme, que Dios les bendiga y oren siempre a Dios. No se olviden de eso, niños. Muchas gracias. Nos veremos en otra oportunidad. Feliz sábado a cada uno de ustedes.